que mis hermanos, en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 15, el Señor empieza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed al Evangelio. Así que el Evangelio se manifiesta, hermanos, y el reino de Dios llega a su vida por medio del Evangelio del Hijo de Dios. Pero tiene que ver dos cosas, dice el Señor: fe y arrepentimiento. Creer es fe y arrepentimiento. ¿Para qué? Para que usted entre al reino de los cielos. Tiene que creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, son las buenas noticias para usted y para mí también. Y esas buenas noticias, hermanos, es para que usted entre al reino de los cielos. Por lo menos hay 6 cosas que yo le voy a hablar acerca de lo que es de estar en el reino de los cielos. Y cómo usted en esta hora, en esta tarde, puede usted saber cómo apropiarse de esas bendiciones espirituales para su vida. Así que hay por lo menos 6 cosas, hay más, pero quiero hablarles de 6 cosas importantes acerca de este reino. Es un reino sobrenatural. No es el reino natural, es un reino sobrenatural. Es algo que rebasa lo natural, mis hermanos, en el reino de los cielos, ¿verdad? Y se opera de una forma por la fe. Por la fe es principalmente como opera en el reino de los cielos. Pero el hombre o la mujer que quiere entrar al reino de los cielos tiene que creer en el Evangelio del Señor y también arrepentirse de sus pecados. O sea, cortar la vida del mundo, cortar los deseos de la carne y, hermanos, entrar al reino de los cielos, porque es un reino sobrenatural y tiene que ver, hermanos, con santidad, porque Dios vive en santidad. Y por lo tanto, mis hermanos, el hombre o la mujer que se acerca al reino de Dios tiene que estarse limpiando, santificándose día tras día. Eso es lavarse los pies. Cuando el Señor le dice: lávense los pies los unos a los otros. Así que todo eso que es importante, mis hermanos. Así que el reino, mis hermanos, es algo que sobrenatural, ya que el Rey de Reyes es sobrenatural también, ¿verdad? Y su reino, hermanos, es sobrenatural. Y Él al irse envía su Santo Espíritu, que también su Espíritu es sobrenatural. El Espíritu Santo es un Espíritu sobrenatural. Por lo tanto, mis hermanos, todo hombre y toda mujer que entra al reino de los cielos, como dice Marcos capítulo 1 versículo 15, hermanos, cree al Evangelio, pero también se arrepiente de sus pecados. Y el Señor dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Entonces el tiempo se cumplió para traer el reino de Dios. Pero es un reino que sobrenatural. Y este reino, mis hermanos, opera de esa forma, de esa manera. Así que cuando alguien tiene la oportunidad de experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, hermanos, una vida nueva a través de la palabra y a través del Espíritu. ¿Quién logra eso? La palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer en el Evangelio del Señor. Y, hermanos, el Espíritu Santo va a venir y te va a transformar y te va a cambiar. Por eso es sobrenatural. No vas a ocupar ir con un psicólogo. No vas a ocupar, hermanos, en ocasiones que tal vez Dios te puede enviar y puede utilizar un médico o alguna medicina, pero en ocasiones no va a utilizar Dios nada de eso, ¿verdad? Porque es un reino sobrenatural. Entonces, en este reino, hermanos, el creyente empieza a manifestar ciertos cambios y ciertas actitudes diferentes, porque empieza por dentro, ¿verdad?, a manifestarse, cambiar la mente, cambiar el corazón del ser humano. Así que cambia lo malo, lo desagradable del Señor cuando Él entra a la vida de un hombre a través del Espíritu Santo. El carácter, la ira empieza a ser ¿qué? Transformada y ser cambiada. Y luego, mis hermanos, también vence todo lo que es clase de enfermedades, las familias que están en un proceso de tal vez de divorcio, también que empieza a transformar esa casa, esa familia. Ese es el reino de Dios, es el reino de los cielos, porque usted entró al reino de Cristo Jesús. Así que tiene características del reino, hermanos, sobrenaturales.
son superiores al reino del mundo. El reino del mundo, hermanos, y de Satanás, donde Satanás gobierna. Dios lo llama el príncipe o el rey de este mundo a Satanás, y que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Es lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18, que todos están bajo ¿qué? El gobierno de Satanás, o de una forma u otra están ligados a ese reino, ¿verdad? Pero el reino de los cielos es un reino que superior, es más fuerte, es más poderoso, el reino de los cielos. Por eso Dios, cuando una persona está bajo los influjos de un espíritu inmundo, Dios lo libera, porque ese reino es superior al reino de Satanás, y Dios lo cambia porque es superior al reino del mundo también. ¿El reino qué? El reino de Cristo, el reino de Jesús, ¿verdad? Él lo vino y lo trajo y lo estableció, mis hermanos, y va a perdurar el tiempo que sea necesario para llamar, transformar a millones y millones de personas, como lo ha hecho hoy en día, ¿verdad? Millones y millones a nivel mundial están entrando al reino de los cielos. Jóvenes, adultos, ancianos, aún niños están entrando a este reino, ¿verdad? Y este reino, mis hermanos, ofrece grandes cosas. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 4, del 17 al 21. Mateo capítulo 4, del 17 al 21. Y es sobrenatural, hermanos, porque el reino natural dice 1 más 1 es 2, ¿verdad? Ese es el reino natural. ¿Qué dice el reino natural? 1 más 1 es 2, ¿verdad? Pero el reino de los cielos se multiplica, hermanos. Dice la palabra de Dios. Después entonces comenzó Jesús a predicar. Hermanos, es Mateo 14, 17 al 21. Y al decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó, andaba Jesús. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, es Mateo 14, 17, no puedo tocarlo, no. 14. Ayúdenme por favor, bien. Ahí les di las citas. ¿No está Jesús por ahí? Necesito que me ayuden bien ahí con las pantallas, hermanos, para no confundirlos. Les dijeron, no tenemos aquí sino 5 peces y 2 panes. No, perdón, 5 panes y 2 peces. Y él dijo, traémoslos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los repartió, y dio los panes ¿a quién? A sus discípulos, y los discípulos a la multitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Un milagro, hermanos, sobrenatural. De 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó ¿a cuántos? 5,000 personas. 5,000 personas multiplicó el Señor, ¿verdad? Así que la ley, hermanos, natural dice 1 más 1, pero eso muestra que eso muestra la ley natural. Pero la ley de Cristo es mucho más superior que cualquier otra ley. ¿Qué hizo Jesús? Con 2 peces y 5 panes multiplicó, hermanos, para darle de comer ¿a cuántos? A 5,000 personas. Ese es el reino que sobrenatural. ¿Qué hace? Multiplica el reino de Cristo, ¿va? Pero en este reino, hermanos, usted tiene que entrar por fe, caminar por fe y creer realmente que Dios lo puede hacer en su vida, ¿va? Y que el Señor puede multiplicar también su casa, su hogar, su familia y sus bendiciones para usted. Tiene que tomarlas por fe y tiene que agarrarlas por fe. Así que vemos otro caso en el libro de Primera de Reyes 17, 22. Primera de Reyes 17, 22. Ahí te doy una lista para que los tengan listos, hijo. Todos los versículos. Vamos a irnos rápido así para estar leyendo. Primera de Reyes 17, 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y se revivió. Entonces, hermanos, podemos ver ahí el caso de este ejemplo. Pero dame ahora Segunda de Reyes capítulo 4, del 1 al 6. Primera de Reyes 4, 1
una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era ¿qué? Temeroso de Jehová. Ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Dame el siguiente, por favor. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y él dijo, tu sierva ninguna cosa, dice, tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él dijo, ve y pide para ti vasijas y prestadas de todas tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, o sea, hay muchas vasijas. Entre luego enciérrate tú y tus hijos y echa todas tus vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y así fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella, sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ellas les echaban del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él dijo, no hay vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué hace el reino de los cielos? El reino de los cielos multiplica, hermanos. Que en el caso de la mujer, cuando llegó Elías, también dice la palabra de Dios que tenía solamente un poquito de aceite y un poquito de harina. Y le dijo el profeta, dice Dios, háblenme a mí primero, dame a mí. ¿Y qué pasó? Dice que le hizo la torta, una tortilla, se la comió Elías, y de ahí por 3 años nunca faltó ni el aceite ni la harina. ¿Por qué? Porque entró en el reino sobrenatural. ¿Qué tenía que hacer? Creer. Tanto la mujer como la que fue y le pidió al profeta, tenía que creer que a través de eso Dios la iba a bendecir. Y escuchó la voz del profeta. ¿Y qué sucedió? Dice que llenó todas las vasijas de aceite y hermanos, y a través de eso lo vendió y pagó al acreedor, porque le querían quitar los 2 hijos a la mujer y para llevarse los esclavos. Y de esa manera Dios, ¿qué hizo? Libró. ¿Qué hizo con la mujer de la que estaba teniendo problemas, hermanos, sin harina y sin aceite? Da esto, dijo Elías, creyó la palabra. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Creer la palabra y mantenernos en fe en la palabra, pase lo que pase. Pero la mente natural dice que no percibe las cosas del Espíritu, porque no las puede entender, porque se tiene que discernir espiritualmente. Entonces la mente tiene que ser transformada, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia del Hijo de Dios. Entonces hay pensamientos, hermanos, muy arraigados en nuestra mente, que tienen que ver principalmente con cosas naturales y que las percibimos naturalmente. Por eso muchas veces usted no puede caminar en lo sobrenatural y no puede ver las cosas sobrenaturales, porque su mente no ha sido transformada ni ha sido cambiada. Necesita ser la mente transformada y ser cambiada, y el proceso es la palabra de Dios. Tiene que creer y escuchar la palabra de Dios, y tiene que recibirla y atesorarla en su corazón para que tenga un efecto poderoso, mi hermano y mi hermana. Y Dios de esa forma, de esa manera, manifieste su gloria, y usted dé gloria al Señor por las cosas que Dios está haciendo. Así que este reino, que es sobrenatural, ¿verdad?, sobrepasa las leyes naturales. El reino de Dios sucedió también con Cristo. Y no solamente una vez dio de comer, fueron varias veces que les dio de comer el Señor a la gente, ¿verdad? Y de esa forma, de esa manera, el reino de los cielos había llegado, manifestando su poder sobrenatural y venciendo el reino natural. Y ese reino natural, hermanos, tiene esclavizado a tanta gente, y aún tantos creyentes se encuentran confundidos en su vida porque no saben cómo actuar, porque tal vez no tienen la palabra de Dios en su vida. Por lo tanto, hermanos, no suceden cosas que deben de suceder. Así que los discípulos dicen, solamente tenemos 5 panes y 2 peces, dijo. ¿Y qué es esto para tanta multitud? Y el Señor dijo, recuéstenlos, siéntenlos de hijos de 50 en 50, y los tomó, oró al Padre,
los bendijo y le dijo, denle de comer. Y todavía, si usted lee toda la historia, dice que sobraron 5 canastas, hermanos. Y todos comieron hasta saciarse, con 5 panes y 2 peces. ¿Qué es la ley de Dios? Sobrenatural, porque multiplica la ley de Dios, ¿verdad? Este reino multiplica lo poco que usted tiene. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿verdad? Porque para muchos puede ser un misterio cómo lo hizo Dios, pero Dios lo va a hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque usted entró a ese reino sobrenatural. Así que las leyes naturales, mi hermano y hermana, y las leyes del reino pues, vencieron la ley natural y la vencen, ¿verdad? Ahora dame Marcos capítulo 4, versículo 35-41, por favor. Dice la palabra de Dios. Aquel día cuando llegó la noche, léalo conmigo, y les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, léalo, despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó, viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, ¿cómo opera el reino de Dios? Por la fe, ¿verdad? Y por medio de la fe. Entonces, el miedo, el temor, hermanos, es algo natural en nosotros, pero usted tiene que caminar en el reino sobrenatural. Y ahí se camina, ¿por qué? Por fe. Así que ese que hizo, venció las leyes naturales. ¿Qué venció? Los vientos, la tempestad. Hermanos, en ese momento solamente se levantó el Señor y reprendió los vientos, reprendió el mar, mis hermanos, y dice que se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y de ahí mismo, mi hermano, ¿qué sucedió? La gracia no se sujeta al reino natural, solo está sujeta al reino sobrenatural. Es la gracia del Señor. La gracia de Dios se sujeta solamente a ¿qué? Al reino sobrenatural. Pero para que esa gracia se manifieste en usted, tiene que creer que Dios lo puede hacer y mantenerse una fe, hermanos, basada en la palabra, porque usted cree la palabra. Dice la palabra de Dios y creyó la palabra y fue sano o fue liberado. Y mandó la palabra y los sanó a todos. Así que tenemos que tomar con mucha, hermanos, con mucho temor la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Pero en este reino tiene que entrar usted, hermanos, por fe. Tiene que creer, ¿verdad? Y también tiene que arrepentirse de sus pecados y cortar con esos pecados. Ya dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas ya pasaron. Si éramos baquetones, borrachos, drogadictos, una vez que entras en el reino te arrepientes y el Señor te da la fuerza y la fortaleza para vencer, hermanos, esos deseos de la carne. Pero tienes que mantenerte, ¿verdad? Porque Dios desea manifestar su reino a través de ti, hermano. A través de mí Dios desea que el mundo sepa que este reino ha llegado y que está vigente en el reino de los cielos, sigue operando hoy en día bajo las reglas del reino de Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, Dios invita no solamente a usted, sino a todo el mundo. Pero los que ya creímos, tenemos que empezar nosotros a caminar bajo el poder de la autoridad del Hijo de Dios. Así que el ejercicio y su autoridad sobre la creación, las tempestades se sujetan a la palabra, hermanos. Y aquí la palabra clave es fe, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 11:6 que vivimos ahorita? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios, ¿qué dice? Tienen que creer, ¿verdad? Tienen que creer los que se acercan a Dios.
Tienes que creer en el poder de Dios y que en este momento Dios te ha dado vida. Y que entraste al reino, tienes que creerlo, ¿verdad? Porque tu mente te va a decir que no. Tu corazón te va a decir que no. El mundo te va a decir que no, mi hermano. El diablo te va a decir que no. Pero usted en su espíritu tiene que percibirlo aquí en su espíritu y en su alma. De que usted ha entrado al reino que sobrenatural. Y por lo tanto usted debe sujetarse a las leyes del reino sobrenatural. Mis hermanos, entonces cuando usted se sujeta, entonces usted le pide, Padre, yo reconozco que tengo este problema. Señor, ayúdame a cambiar este problema. Señor, me pongo en tus manos. Creo en ti, Señor. Y hermanos, el Señor empieza a operar en su vida. ¿Por qué? Porque empieza a llevar todo pensamiento cautivo a que obedezca al Señor Jesucristo. Esto quiere decir que si antes usted se drogaba, ya ahora usted tiene que vencerlo por el poder del reino sobrenatural. Tiene que creerlo, mi hermano, ¿verdad? Que Dios es más poderoso que ese vicio. Si usted antes era de la vida galante, ahora ya no. ¿Qué sucedió con María? Dice la palabra de Dios que era una prostituta que tenía 7 espíritus. Y cuando el Señor venció a ese espíritu inmundo, María cambió totalmente. Fue transformada. Era una mujer que vendía su cuerpo. Pero ahora fue transformada y cambiada. Porque llegó el reino sobrenatural. El reino de Cristo a su vida. Y este reino transformó y cambió su vida. Pero ella tenía que creerlo. Mi hermano, mi hermana, había una lucha en la mente. Porque la mente te va a decir que no. Hay una guerra, hermanos, porque el diablo también te va a tratar de seducirte, pero tú mantente en la palabra de Dios. Y el Señor les dijo a los varones, ¿verdad? Dice, ¿por qué dudan? ¿Verdad? ¿No tienen fe? ¿No creen que se puede calmar la tempestad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Vencer las leyes naturales con la ley sobrenatural del reino de los cielos. Pero esto también es para usted y para mí, porque no solamente fueron el Señor Jesucristo, otras personas, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son la tormenta que usted está viviendo hoy en día? Que no la puede vencer, que le tiene temor, que le tiene miedo. ¿Cuál es la tormenta en la cual usted está viviendo hoy en día, hermano, hermana? ¿Se llama enfermedad? ¿Se llama, hermanos, cáncer? ¿Cómo se llama su tormenta? ¿Problemas matrimoniales? ¿Problemas con los hijos? ¿Cómo se llama hoy en día? ¿Económicos los problemas? ¿Cómo se llama la tormenta que usted está ahorita, mi hermano, pasando en su vida? Y que usted duda que Dios puede vencer esa tormenta. Pues allí, hermanos, levántese. Dice la palabra de Dios y bendijo a los hombres, ¿verdad? ¿Por qué dudan? ¿Por qué no tienen fe? Que Dios puede cambiar, transformar esa vida, hermanos. Pero tienen que levantarte en guerra espiritual, hermanos. Y las almas de tu milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Tú tienes armas poderosas, úsala. La oración, la palabra de Dios, confiésala, declárala. Y también, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, escríbela y ponla ahí en la puerta o en la pared de tu casa. Y así déjala y declárala. Aunque tarde, ¿qué dice? Vendrá. Aunque tarde, vendrá. Todos los días declarada. Todos los días declarada. Todos los días dila. Dice el Señor, ¿verdad? Y aunque tarde, vendrá. Todos los días, hermanos, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el deseo de tu alma, de tu corazón? Quiero cambiar, quiero ser mejor. Quiero evitar ya este tipo de vida, de conducta. Entonces, escríbela y declárala. Todo, esa va a ser tu palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que vino sobre tu vida para que empieces a declararla, hermano, hermana. Y de esa forma, de esa manera, el reino sobrenatural va a vencer la ley natural del ser humano. No se puede, no puede cambiar, no puede mejorar. Hermanos, con Cristo todo es posible, todo se puede con Cristo. Amén. Así que no digan, mi hermano, no se puede.
A lo contrario, levántese en guerra. Pero debe ser, ¿por qué? Por fe. Porque sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así que son las que a las tormentas de la vida te van a golpear 1, 2, 3 veces, hermanos. Y van a venir así como los discípulos. Y vas a tener temor, vas a tener miedo. Señor, socórrenos, ¿verdad? La ley del dominio y de la muerte. También podemos ver la ley del dominio y de la muerte. Hermanos, cómo el Señor venció la muerte, cómo la destruyó. Vamos a ver Hechos 2, versículo 22 al 24. Y después vamos a ver Romanos 8, 2. Léelo conmigo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley, hermanos, del Espíritu y vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? El que pecare, morirá. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos, ninguno califica para entrar al reino de los cielos. Pero, ¿quién vence esa ley? El Espíritu. ¿La ley de quién? Del Espíritu de vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron. Esa ley, hermanos, vence la ley del pecado y de muerte, o sea, de la condenación eterna, de que vayas a pagar un juicio en el día que Dios va a juzgar las naciones en el gran trono blanco. En ese juicio, si usted, hermanos, aparece en ese juicio, no va a ser usted, mi hermano, rescatado. Usted se va a ir al infierno. Porque en ese juicio solamente se les va a decir a la gente por qué van a ser condenados y van a ser enviados al infierno. Usted tiene que aparecer en el libro de la vida del Cordero. En ese libro tiene que aparecer usted, hermanos. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. El otro está en el capítulo 20. El juicio del gran trono blanco. Y usted tiene que aparecer. Y el que no siguió escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Verdad? Entonces, y esta es la condenación. Que Dios dice, envió a su Hijo, pero el hombre, el mundo, dice, amaron más las tinieblas que la luz del Hijo de Dios. Y por lo tanto, hermanos, están bajo ¿qué? Condenación. Les vino el reino de los cielos, pero ignoraron el reino de Dios. Se les predicó la palabra, pero no la creyeron. Es más, te juzgaron loco, que te lavaron el cerebro, que te lavaron el coco, ¿verdad? Dame ahora ahí el libro de Hechos capítulo 2, 22 a 24. Tú léalo conmigo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vendiste y mataste con manos inicuos y le crucificaste, el cual Dios suelto los dolores de la muerte, por cuanto era ¿qué? Imposible, hermano, que fuese retenido por él. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Venció la muerte, hermanos, ¿y qué? Y la sujetó a la muerte. Por eso el Señor dice en la palabra de Dios, hermanos, que si usted está en Cristo, ya es nueva criatura. Y que usted habrá dos tipos de resurrecciones, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. San Juan 5:24 habla acerca de eso. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Los justos, ¿quiénes son? Los que creyeron, los que recibieron el reino de los cielos. Esos son los justos, que van a resucitar ¿para qué? Para vida eterna. Los injustos, los que no creyeron al reino de Dios, esos van a resucitar pero para condenación eterna. Hermanos, ellos no pudieron vencer la muerte. ¿Por qué? Porque quisieron vencerla por sus obras o por medio de la religión.
Es que yo tengo mi religión. Es que yo soy buena persona. Hermanos, no por eso se va a salvar la persona. Porque podemos ser lo más buenos posibles, pero ese no es el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces tienen que entrar al reino de los cielos por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Para vencer también que la condenación eterna. Para vencer la muerte. Hermanos, por cuanto era imposible, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era el hombre más justo, ¿verdad? Pero no solamente en eso sucede la resurrección, mis hermanos, de lo que trajo el Señor. Así que Dios levantó, dice, los dolores de la muerte. También dice que la tumba está vacía y habla que Cristo, ¿qué? Derrotó y venció la muerte. Dame Romanos 6:9, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Por eso Corintios que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Ya que el pecado, dice, es que el aguijón de la muerte. Entonces el pecado, mis hermanos, te descalifica. Pero si tú estás en Cristo, en el Hijo de Dios, no significa que no pecas, ¿verdad? Pero la ley de Cristo dice, hermanos, que si te imputa la muerte de Cristo como si tú hubieras muerto por tus pecados ya en la cruz del Calvario, se está imputando esa ley sobre tu vida. Y aunque tú cometas pecado, y hermanos, pero todos los días reconoces ese pecado, te arrepientes, porque andas en ¿dónde? En la ley del Espíritu. Y una vez que andas en la ley del Espíritu significa que andas bajo el reino sobrenatural de Cristo. Porque todavía luchas, porque tú ya batallas, y de repente, hermanos, haces cosas que no debes de hacer. Miraste a alguna persona con ojos libidinosos, tuviste pensamientos incorrectos, hermano. Te arrepientes, Señor, reconozco que tú males, y te arrepientes, porque ahora andas en la ley sobrenatural. Cuando andabas en la ley natural no te importaba. Todo el mundo es así. Todos somos así. Y no te importaba, no te arrepentías. Pero ahora ya hay una claridad de lo que debes de hacer todos los días, mi hermano, y te sabes qué, limpiando y santificándote todos los días. ¿Por qué? Porque el objetivo es tener la mente de Cristo y el carácter de Cristo en tu vida. Y por lo tanto, mi hermano, mi hermana, luchas contra esas cosas. Dame Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. ¿Qué dice ahí la palabra? Léalo conmigo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Dice la palabra de Dios. ¿Qué hacía? Estaba junto al mar. Ahora dame Lucas 7:11. Cuando él bajó de ahí, hermanos, inmediatamente un hombre llamado, hermanos, no, era que tenía una hija muy enferma, que era Jairo. Entonces Jairo va y le dice al Señor, mi hija está gravemente enferma, está a punto de morir, ven y ponle las manos. Y cuando iba a llegar, dijo, hey, ya no moleste más al maestro, tu hija falleció. Entonces le dijo, no temas, vamos a tu casa. Y sacó a todos el Señor y reprendió, oró, y nomás le dijo, Talita cumi, niña, que te digo, levántate y pum, volvió a la vida. Vemos otro caso con ¿quién? Con Elías y también con Eliseo, mis hermanos, que cuando ellos que resucitaron al hijo de la mujer que llegó Elías, y también al hijo cuando llegó también Eliseo en la casa de esa mujer, lo resucitó. Y este caso, el Señor resucita a la hija de quién? De Jairo. Pero vemos otro caso, mis hermanos. Dame 7:11. Léalo conmigo. Acontecer pues que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí
que llevaban a enterrar a un difunto hijo de Elo, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron. Y dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Dame, hasta ahí mi hermano, dame Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó gran voz, Lázaro, ven fuera. 44. Y el que había muerto salió atado en las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Así que hermanos, ¿qué hizo el Señor? Vencer la ley de la muerte. Y la ley de la muerte es por cuanto todos pecaron. Algunos manifestó el Señor su misericordia y los resucitó, como la hija de Jairo, como el hijo de la mujer de Naí, de la ciudad de Naí, y también como ¿quién? Como Lázaro. Por lo menos hay 3 resurrecciones que Cristo hizo en los evangelios. Y esas 3, hermanos, nos hablan y nos declaran cómo el reino de los cielos llegó y cómo se manifestó primeramente en el Hijo de Dios, resucitando, deteniendo las tempestades, mi hermano, mi hermana. Y luego, hermano, multiplicando, la ley de la multiplicación. Y la ley también, hermanos, derrotar y vencer la muerte. ¿Cómo lo hizo el Señor, mis hermanos? A través del reino de los cielos. Y esa ley, hermanos, está vigente para usted y para mí también. Y esta ley opera solamente por fe en la palabra bendita del Señor, ¿verdad? Y bajo el poder del Espíritu Santo. Es como opera esta ley. ¿La ley de qué? De la muerte. La ley de la multiplicación, mis hermanos. La ley de vencer la naturaleza. Y se venció la naturaleza por medio de esta ley. Y por lo tanto, mis hermanos, esta ley está vigente. ¿Para quién? Para usted y para mí. Vamos a ver otra ley. La ley física, mis hermanos, ¿cómo se vence? Vamos a ver Hechos 8, 39 y 40. ¿Y cómo fue vencida esta ley? ¿La ley qué? De la física. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió su camino. Entonces, ¿qué dice? Dame el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades que había llegado a dónde? A Cesarea, que llegó a Cesarea. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí, hermanos? De repente, Felipe, pum, desaparece. Y se encuentra ¿dónde? En Azoto, dice la palabra de Dios. Y de allí empezó a ir a las ciudades hasta que llegó predicando, ¿a dónde? A Cesarea. Entonces, ¿qué venció? La ley física. Esa ley no se puede vencer fácilmente, hermanos. Pero el reino de los cielos la ha derrotado y la ha vencido. Esa ley, hermanos, es una ley poderosa, grandiosa, que transforma, que cambia vidas, que hace que las cosas sucedan, mi hermano. ¿Qué hizo el Señor? Caminó sobre las aguas. Venció la ley física. La derrotó el Señor, hermanos. De repente, hermanos, cuando resucitó, de repente entraba una parte, pero era su cuerpo. No era un fantasma, no era solamente el espíritu. El Señor le dijo, vengan y pongan sus dedos en mis llagas, metan sus manos en mi costado, para que sepan que yo soy. Se ha levantado, ha resucitado, venció la muerte, pero también venció la ley física, mi hermano. La ley de la naturaleza, la ley de la muerte, hermanos, la venció. ¿Por qué? Porque trajo el reino de los cielos. Cosas sobrenaturales que no se habían visto y que nadie había visto hasta que vino el Hijo de Dios y las estableció. Y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer al Evangelio para que entres al reino de Dios. Tiene que ver 2 cosas, dijo el Señor.
No solamente recibir el reino, tienes que arrepentirte y cortar con ese tipo de vida, de conducta, esas malas palabras que tienes, esas actitudes incorrectas que tienes, ese rechazo, ese orgullo, esa soberbia, tienes que cortarla, ¿verdad? Y hermanos, es como Dios opera y es como Dios trabaja. Así que viene esta ley y ¿qué hace? La derrota. ¿Cómo se alcanza? ¿Qué sucedió también en Hebreos 6.5? Dame Hebreos 6.5. Vamos a ver el caso de este varón. En Hebreos 6.5 dice la palabra de Dios. Y así me gustaron de la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. Y los poderes del siglo venidero. Todos los que estaban ahí, y lo que habla ahí, mis hermanos, dice que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Así ahora dame Hebreos 11.5. Hebreos 11.5. Hebreos, es Hebreos. ¿Él tiene la lista, hijo? Hebreos 11.5. Pero por la fe, claro, Fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo que testimonio de haberle agradado a Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Enoc? Caminó con Dios. Quiere decir que se sujetó a la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios, caminó conforme a la palabra de Dios y vivió conforme a la palabra de Dios. ¿Quién? Enoc. Y el tiempo de su partida que hizo Dios, se lo llevó. Lo arrebató, hermanos, venciendo la ley de la muerte, mis hermanos, y también la ley física, porque se lo llevó. Él no murió, se lo llevó así el Señor, ¿verdad? Su cuerpo así, no sé qué pasó, que entró, tal vez fue transformado y cambiado en el aire. Probablemente así sucedió, así pasó, ¿verdad? Así que de esa forma, de esa manera, está venciendo también la ley física y la ley de la muerte. ¿Quién? Del Antiguo Testamento. Y ese es por la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? Lea el último para ver qué. Agradado a Dios. ¿Qué hizo? Agradó a Dios. Su vida le agradó a Dios. ¿Cómo vivía? Agradó a Dios. Estaba consciente que él se había acercado a un Dios santo, a un Dios, hermanos, que exige también, que exige una vida apartada del mal y apartada del pecado. Y él voluntariamente quiso agradar a Dios, apartándose voluntariamente. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos vencer estas leyes también usted, hermano, y yo también? Voluntariamente apartándose. Que no le estén diciendo, hermano, tiene que cambiar. Hermano, ya deje de tomar. No, usted mismo debe entenderle y caerle el 20. No, yo tengo que apartarme. Porque yo quiero agradar a quién? A Dios. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios, porque agradó a Dios. Quiere decir que vivió de acuerdo a la voluntad del Señor. E hizo las cosas que tenía que hacer para agradar a Dios, hermano. Pero nos va a costar, ¿verdad? No va a ser fácil, hermano. Porque hay mucho orgullo en nuestras vidas. Hay mucha vanidad en nuestras vidas. Hay mucha soberbia en nuestras vidas también. Y eso nos va a costar, hermanos. Pero, dijo el Señor, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué vas a hallar? Descanso para tu alma. Vas a encontrar descanso para tu alma. Despójate. Dios lo llama a esos trapos de inmundicia. Trapos, hermanos, que huelen mal delante de la presencia de Dios. Comportarnos de esa manera no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces quiere decir que no estamos agradando ni estamos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque no agradamos en la vida que Él quiere que hagamos, porque la palabra de Dios está ahorita vigente y la palabra de Dios es que viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Por lo tanto, mis hermanos, voluntariamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y a la vez, hermanos, invitar a otros, pero estamos modelando una vida nueva ahora, una vida que camina en el reino y una vida que empieza a caminar en ¿qué? En lo sobrenatural. Así que dominó las enfermedades y también los demonios. El Hijo de Dios sujetó las enfermedades y los demonios, mis hermanos. Vean Mateo capítulo 4, 23 y 24, por favor.
Mateo 4, 23, 24. Y recorrió Jesús Toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos de los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Bien, qué tremendo, ¿ah? Entonces, la ley del reino, ¿qué hace? Vencer las enfermedades y vencer a quién? A los demonios. Derrotar a los demonios y vencer las enfermedades, mis hermanos. Esta es la ley del reino que viene y está dispuesta para todo ser humano. Pero tienes que entrar por la fe y creer al evangelio. ¿Verdad? ¿Qué predicaba? ¿El evangelio de quién? Del reino. Del reino del cielo. Del reino de los cielos. No predicaba el evangelio de la religión X. No predicaba el evangelio de los testigos de Jehová, de los mormones, de la luz del mundo, mis hermanos. No, ese evangelio no lo predicaba. Predicaba el evangelio de quién? El reino de los cielos. Del reino de los cielos. O sea, en ese evangelio, Cristo es el rey. Amén. Amén. Cristo es la autoridad suprema en el reino de los cielos. Cristo, hermanos, es el que venció todas las leyes. Y Cristo ahora se las entrega y se las da a su cuerpo, para que su cuerpo opere bajo esas leyes también. Y se ha vencido todo poder demoníaco. Y aún, hermanos, la muerte, para que sea derrotada la muerte en ti también, en tu casa, en tu familia, para que traigas vida a tus familiares, para que tus familiares también tengan la oportunidad de tener vida nueva y vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que se establezca el reino de los cielos también en tu casa. Que la ley, hermanos, natural, la ley que opera a través de enfermedades y demonios, esa la saques de tu vida, la abandones de tu casa y establezcas el reino de los cielos. Hagas una limpia espiritual en tu casa, mis hermanos. Saca los ídolos, saca los libros de brujería, de hechicería. No prendas velas ahí. Mantente en la fe del Señor Jesucristo, porque Dios es espíritu. Y los que adoran el espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, ¿verdad? Y por lo tanto llama al reino de los cielos. Que el reino de los cielos se establezca donde, en tu casa. Amén. ¿Qué dice el Señor en la oración? Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Y hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra, dice. Danos el pan. Entonces, que venga el reino de los cielos, ¿dónde? En mi casa. Llámelo el reino, hermanos. Establezca el reino de los cielos. Porque hay una lucha, hay una batalla, ¿verdad? Con los hijos y las hijas. Con el esposo o con la esposa. Hay una batalla. Ellos no quieren salir del reino natural. Pero usted dice que el que está con usted es más que Más grande. más fuerte, más grande, mis hermanos. Y que usted tiene armas que poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir Para destruir fortalezas. fortalezas, mi hermano, mi hermana. Y por lo tanto, usted las tiene que usar esas armas. Puede ser el ayuno, mis hermanos. Puede ser la vigilia de oración. Puede ser, mis hermanos, declarar la palabra. Pónganla ahí y comiencen a declarar. Algunos le van a enfadar, ¿verdad? Puede ser la alabanza. Ponga alabanzas todos los días, mi hermano, mi hermana. A lo mejor lo van a enfadar a su hijo. Es lo que le va a decir su hijo o su hija, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque está llegando la palabra. El reino de los cielos está entrando y está venciendo ¿quién? El reino natural. Donde ellos están cautivos y se encuentran ahorita esclavizados en ciertas maneras. Algunos en vicios, actos inmorales. Están esclavizados muchos, hermanos. Pero usted tiene unas armas poderosas, hermano, que el Señor le dejó. Por lo tanto, úselas, mi hermano y mi hermana, y manténgase en esa actitud de vencedor. Así que millones, mis hermanos, de enfermos son sanados cada semana. Cada semana a nivel mundial. Millones, hermanos, son liberados, hermanos. Y se sigue ¿qué? Predicando la palabra.
y está llegando a muchos la palabra del Señor. Y diariamente, mis hermanos, hay milagros a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está vigente. Sigue operando en un estado que sobrenatural, el reino de Dios, hermanos. Pero también Dios quiere que eso usted sea de bendición, hermanos, que se manifieste poderosamente ese reino en usted. Donde quiera que usted llegue, vaya, tiene que llevar el reino de los cielos. Tiene que llevar el reino de Dios, mi hermano. Y tiene que declarar que el reino de los cielos es más fuerte y más poderoso. Va a encontrar gente enferma, va a encontrar gente, mi hermano, endemoniada, va a encontrar gente, mi hermano, con problemas muy fuertes emocionales y que no saben qué hacer, ¿verdad? Ahí Dios quiere manifestar su reino a través de usted, hermano, hermana. Despójese de esos trapos de inmundicia y comienza ahora a levantarse en el poder de Dios. Aunque usted esté padeciendo algo, hermanos, usted vaya, predique, anuncie la palabra de Dios. Donde vaya, de repente va a sentir un impulso, mi hermano, mi hermana, para que usted le hable, para que usted le comunique a ese hombre, a esa mujer. Háblele, mi hermano, mi hermana. Dios quiere que también ese reino llegue a donde los políticos, a donde, a la gente que vive en maldades hoy en día, aquellos hermanos que están relacionados con actos incorrectos. Dios quiere que llegue su reino, ¿va? Porque Dios también los amó a ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el plan y el propósito de Dios es que nadie se pierda, mis hermanos. Aún ellos, Dios no quiere que se pierdan. Aún aquellos que practican brujería, hechicería, ocultismo, satanismo, Dios no quiere que se pierda. Pero alguien tiene que llevarles el reino de los cielos. Alguien tiene que hablarles acerca del reino de Dios. Alguien le tiene que establecer el reino de los cielos, mi hermano, mi hermana. Y para eso está ¿quién? La iglesia, dígalo conmigo. La iglesia. A ver, dame Marcos ahora, capítulo 4 también, 23 al 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Muy bien. Que si usted no opera en el reino, se le puede quitar. ¿Qué le va a quitar? El don, la palabra, el ánimo, el gozo. Se le puede quitar. Miren bien cómo oyen y cómo miran también. Miren bien cómo oyen la palabra de Dios. Porque aún lo que tienes no es tuyo. Dios te lo dio. ¿Por qué te lo dio, hermanos? Por medio de lo que llaman los dones espirituales. Pero antes dame Efesios capítulo 5, del 8 al 10, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Hasta el 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Toda verdad. Dice la palabra de verdad. Justicia. Es el fruto del Espíritu. O sea, es lo que debe producir nuestra vida. Ahora, andar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Qué le dijo el Señor Pilato al Señor? ¿Quién tiene la verdad? Yo soy la verdad, le dijo el Señor. Yo soy la verdad. Entonces tienes que creer lo que yo digo. Entonces Pilato, de todo modo, ¿qué hizo? Lo crucificó. Pero el crucificarlo era ¿para qué? Para, hermanos, transmitirnos su muerte a nosotros como si usted hubiera muerto por sus pecados. Y esa ley, hermanos, esa es la ley que Dios transmitió a través de su Hijo para que usted no muera y para que usted no vaya a un lugar de condenación. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Entonces, ¿cómo debemos andar? ¿Como hijos de qué? De luz. Antes andábamos en las tinieblas, pero ahora que entramos al reino de los cielos, andamos como hijos de luz. Anden como hijos de luz, dice el Señor, ¿verdad?
Y ahora dice la palabra de Dios, hermanos, comprueben ustedes lo que es agradable al Señor. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios. Y usted califique su vida y analice su vida por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios en mi vida? Ah, pues aquí dice que no debe hacer. Oh Señor, tengo este problema porque lo estoy viendo claramente y me tocó mi corazón. Y dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y Señor, yo pido perdón porque mira, cada semana me voy y me echo mis cervezas. Dice que el Señor, que los adúlteros tampoco, los afeminados, y a mí me gustan los hombres, Señor, o las lesbianas, y a mí me gustan las mujeres, Señor. No, yo me arrepiento y pido perdón, Señor. Mirar cómo antes. Tienen que mirar por medio de la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios. Yo le digo a la gente, ¿quiere leer la palabra? Lee los evangelios. Principalmente porque los evangelios te hablan acerca de la obra y la redención del Hijo de Dios. Y te hablan también de lo que Cristo vino a hacer por ti. Vea los evangelios. No vayas a otra palabra, primeramente lee los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es lo que tenemos que estudiar y que leer. Así que el reino de los cielos, hermanos, ahora su agente principal es la iglesia, la congregación. Y a través del poder y de lo que otorga el Espíritu Santo, Dios nos revela como su qué, como su reino, nos revela cómo opera su reino. A través de la iglesia. Dame ahora 1 Corintios 12, del 7 al 11. Léalo conmigo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué hace el Espíritu? Darle a cada uno su manifestación para que sea de provecho para tu vida. Luego, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y el 10, y a otros de hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento por el Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros, dice, interpretación de lenguas. ¿Quién lo hace? El Espíritu. ¿A quién se lo da? A la iglesia. A uno les da esto, a otro les da aquello, a otro les da... Pero a cada uno les da ¿qué? La manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para que toda la iglesia opere bajo el poder sobrenatural de Dios. Y toda la iglesia establezca el reino de los cielos. ¿Verdad? Y a través de eso, hermanos, usted debe de operar. Porque esto se lo da el Espíritu. No se lo puede dar el pastor. No se lo puede dar el profeta. Eso lo tiene que dar ¿quién? El Espíritu. No se lo puede dar a aquel que se dice evangelista. Aquel que se dice ser también apóstol. No, eso se lo tiene que dar el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Así que cuando le digan, yo te otorgo, yo te doy esto, hermano, con todo respeto, dígale, el que me lo puede dar es el Espíritu Santo. El hombre no te puede dar nada, hermano. Él puede orar para que Dios venga y te lo dé, es diferente, ¿verdad? Pero no puede decir, yo te doy esto, hermano, porque eso tiene que venir de quién? Del Espíritu. Ahora dame el mismo capítulo, del 28 al 30. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los que hacen maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Hay la pregunta que hacen. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Verdad? Entonces, procuren los dones mejores, hermanos. Entonces, los dones mejores piensa la gente que son los dones que operan en el ministerio. Es de profecía, de apostolado, de pastorado, de maestros o de evangelistas, que son los 5 que menciona el libro de Efesios capítulo 5, mis hermanos. Entonces, esos dones dice que no son los mejores, que todos son apóstoles, todos son profetas, todos son pastores, todos son maestros. Es la pregunta que hace la palabra de Dios. Y luego dice, a cada uno les da ¿qué? La manifestación como el Espíritu ha querido.
Así que lo que usted tiene, hermanos, úselo para su gloria y para su honra, ¿verdad? No anhele lo que usted no tiene, porque Dios no se lo dio a usted, hermano. Y eso no se lo va a quitar Dios a fulano para hacerlo usted, hermano, hermana. Usted manténgase en lo que Dios le ha dado. Si es de evangelizar, pues vaya a evangelizar, mi hermano. Si es de maestro, procure dar las mejores clases para el reino de los cielos. No digas que yo quiero ser apóstol y que soy profeta. Y no voy a mover si no soy apóstol o soy profeta. No, hermano. Está en contra del Señor. Mirad cómo veis y cómo oís. ¿Quién es el que reparte? El Espíritu Santo. Y a algunos les da que dones de sanidad, otros de interpretación, otros de fe. Y así dice, ¿para qué? Para que todo el cuerpo, hermano, se ministre entre unos y otros. Y a través de ese tiene que manifestarse en el amor del Hijo de Dios. Y ese amor debe de ser, hermanos, para su gloria, para su honra y para su alabanza. No debe ser para provecho de uno, mi hermano, mi hermana. Aunque tenga el don de profecía, no debe de qué, de estar vendiendo, ser un comerciante con el don, mi hermano, mi hermana. Usted debe de qué, de darlo por gracia, porque usted lo recibió por gracia. Usted no le costó nada, no pagó un precio, no pagó $1,000 o $2,000. Hermanos, solamente Dios se lo quiso dar, pero para que la gloria de Dios se manifieste en usted. Y a través de eso, miren el reino de los cielos manifestado, hermano, hermana. Así que, si quiere bendecir, bendiga a alguien. Pero no, hermanos, para que le compre. No para que usted le esté pidiendo, hermano. Usted tiene ya lo que tiene, el Señor se lo ha dado a través del Espíritu. Úselo para su gloria, para su honra y para su alabanza. Hermanos, aún los que parecen, dice más adelante, más innecesarios, son los más importantes, ¿verdad? O sea, los que no se toman en cuenta, pero se hacen en lo secreto, hermano. Dice, esos son verdaderamente que agradan a quien. Hizo Dios con Enoc, lo traspuso y no vio muerte, porque agradó a quién, porque agradó a Dios. Usted trate de agradar a Dios, hermano. Haga las cosas como Dios le manda en su palabra. ¿Qué dice su palabra? No dejen de congregarse. ¿Qué dice su palabra, hermanos? Su palabra dice, santifícate, límpiate y busca la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay algo que estoy pidiendo, la santidad. Arrepiéntase y pida perdón, mi hermano y mi hermana. Y camine en el poder sobrenatural. Así que vimos 6 cosas ahora de cómo opera el reino de los cielos y cómo trabaja el reino de Dios. Y este reino, por eso es que sobrenatural, porque tiene un rey sobrenatural que venció todas las leyes, y tiene un rey y tiene un espíritu sobrenatural que opera y nos da a nosotros para que se manifieste la gloria de Dios en usted, en usted, en usted, en usted y en mí también, hermanos. Pero no, hermanos, no codicie lo que usted no tiene. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Amén. Si tiene el don de servir, pues gracias a Dios que tiene ese don, hermanos. Vale lo mismo que el que tiene don de sanidad, mi hermano. Para Dios no hay diferencia. Lo que Dios quiere es que usted sea fiel en ese don y que le agrade a Dios, hermano, lo que usted hace, ¿verdad? Porque aquel puede tener el don de sanidad, pero no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que ora por un enfermo pide dinero. ¿Verdad? No. Dice Dios, no. Dale gracias, lo que de gracia recibes. Si te quieren dar algo que salga, está bien, pero no andes pidiendo dinero. Ni ores por dinero tampoco. Eso es lo que usted y yo tenemos presente. Amén. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Denle un aplauso al Señor, mi hermano.